por ejemplo, hablamos del CO2. El CO2 es un desecho metabólico que durante la respiración nosotros liberamos. Y si, ¿por qué CO2? ¿Por qué no puede ser otro gas? ¿Por qué CO2? Es que hay un proceso químico en el cuerpo llamado respiración celular. Ahí hay varias fases que van a ocurrir dentro de este proceso con la finalidad de que el cuerpo consiga ATP, o sea, energía. Mediante esa producción de energía se va produciendo desechos. Y esos desechos que se dan en estos procesos se conoce como CO2. El CO2 es este desecho que en el proceso de la respiración celular se libera, no sirve, se libera. Entonces, como se libera y no sirve, no se puede acumular en el cuerpo. El CO2 no se puede acumular, tiene que salir del cuerpo y sale mediante la expiración. Así como entra oxígeno para que se produzca ATP, tiene que salir CO2 porque es un desecho que no sirve. Y todo eso, ¿dónde se produjo? Dentro de la mitocondria. La mitocondria es una organela donde se da este proceso de la respiración celular. Cuando ustedes escuchen respiración celular, rápidamente tienes que asociarlo con energía. Recuerda, cuando escuches respiración celular, tienes que asociar con energía. Tienes que asociarlo. Chicos, me parece mi cámara no se ve medio, lo veo medio borroso. Me estoy hablando y veo como una nube mi cámara. Sí, sí se ve, ¿no? Como otra cámara. Me gusta que se vea borroso. Me gusta verme borroso. Bien, continuamos. Ahí está mejor, ¿no? Ahora sí está un poquito mejor. Creo que le pasó un trapito y está un poquito mejor. Sí se ve mejor, ¿no? Mi cámara. Porque se veía como una nube. Yo veía como una nube negra. No había una nube, pero negra. Una nube gris lo veía. He pasado ahí un dedito para que sí, ya está mejor. Sí, sí, chicas, ahora sí. Ahí, chicas, tiempo que no pasaba el trapito por mi cámara. Un toque, chicas, un ratito. El CO desecho que no le va a servir al cuerpo, ¿no? Mis, pero ¿en qué momento no sé, de mi metabolismo, en qué momento se va a formar este desecho que no sirve? Se forma dentro de un evento llamado ciclo celular, que está dentro de la respiración celular. La respiración es el metabolismo, pero dentro hay procesos, ¿no? Entonces, dentro de ese está el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs es donde se forma el CO2 que no sirve. Por eso que liberamos CO2, porque no nos sirve, tenemos que liberarlo, ¿ya? Aquí también está, mire, dice, es producto de la respiración de las plantas, animales y de actividades de los volcanes. Ahí también se puede liberar CO2, ¿no? Recuerda que las plantas, porque acá no solamente hablamos del hombre, también hablamos de todos los seres como las plantas. Las plantas captan CO2, o sea, captan dióxido de carbono atmosférico mediante la fotosíntesis. Ellas requieren de CO2 y lo usan para formar sus azúcares. Recuerda que los azúcares tienen carbono. Los azúcares tienen carbono. Entonces las plantas necesitan de este carbono. Para que necesiten de este carbono, las plantas deben de consumir CO2. Por eso es que en la fotosíntesis, en la fase oscura, ellos van a adquirir este CO2. ¿Ya? Entonces, las plantas captan CO2 para poder formar sus azúcares. ¿Ya? No olvidarse de eso. Continuamos. Otro gas importante también es el gas. Otro gas importante también es el nitrógeno. Te decía que el nitrógeno es uno de los gases que más abunda dentro del medio ambiente, ¿no? ¿En qué puesto? ¿En qué porcentaje? Un 78%. Pregunta, ¿usted respira nitrógeno? No, ¿verdad? ¿Qué respira? Oxígeno, Miss. Ya, usted respira oxígeno. Pregunta, pero si usted respira oxígeno,
¿Cuál es el gas que más abunda en el medio ambiente? ¿El oxígeno? No, es el nitrógeno. Y entonces, ¿por qué hay tanto de este gas si nosotros no respiramos ese gas? Lo que pasa es que ese gas es importante para otros procesos. No solamente en la Tierra hay humanos, también hay otros seres vivos que requieren de eso. ¿Ya? Continuamos. Continuamos. Dice acá, el nitrógeno también es importante en el ciclo del nitrógeno, se llama así. Miji, ¿por qué es importante? Es importante, recuerda, es importante porque existen bacterias llamados Rhizobium que tienen la capacidad de atrapar nitrógeno. Tú debes de saber que el nitrógeno forma parte de las proteínas. El nitrógeno forma parte de las proteínas y nosotros necesitamos consumir nitrógeno. Entonces, mi respiro nitrógeno. No, pues, jóvenes, si nosotros no podemos respirar nitrógeno, entonces, ¿cómo entra el cuerpo para que fabrique las proteínas? A ver, nuestro cuerpo requiere de proteínas. Y las proteínas están formadas de nitrógeno, pero nosotros no respiramos nitrógeno. Tampoco las plantas, tampoco los animales respiran nitrógeno. Entonces, ¿cómo entra el nitrógeno a nuestro cuerpo? A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo entra el nitrógeno al cuerpo si las plantas y los animales y nosotros no respiramos nitrógeno? El nitrógeno es esencial para formar las proteínas. ¿Qué comidas si las plantas no respiran nitrógeno? ¿Entra en forma de oxígeno? No, oxígeno es otra cosa, nitrógeno es otra cosa. Te explico. Existen unas bacterias, ahí me dicen mis alimentos altos en proteínas. Sí, pero un alimento que una planta, un animal, ya. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Eh, ¿qué, qué, qué, qué seres vivos son los que van a permitir que el nitrógeno ingrese al cuerpo? Por ejemplo, existen unas bacterias, mira acá la imagen, acá abajo, ¿ves? Hay unas bacterias que viven en las raíces de las plantas de tipo leguminosa. Mira, que es una planta leguminosa. Una planta leguminosa, jóvenes, es una planta que forma legumbres. Legumbres como quién, mis, como la arberja, como habas, como el maní, como el frejol. Estos son legumbres, legumbres. Entonces, a las plantas que forman legumbres, o sea, plantas leguminosas, en su raíz viven unas bacterias llamado Rhizobium. Esas bacterias le dicen también bacterias fijadoras de nitrógeno. Son las únicas capaces de captar nitrógeno atmosférico hacia la Tierra. Ellos atrapan nitrógeno del medio ambiente y lo fijan. Le dicen por eso también bacterias fijadoras de nitrógeno. También le llaman así. Correcto. Ahora, ¿qué más? Esas bacterias, una vez que han atrapado el nitrógeno, ¿qué hace? Esas bacterias van a introducir este nitrógeno a las raíces de las plantas. Escucha bien, lo van a introducir a las raíces de las plantas. Ah, entonces tengo que comer raíces. Sí, sí, puede ser. Pero recuerda que en la raíz ese nitrógeno se transforma en nitrato. Y así asciende por toda la planta. Y el conejito que se come esa planta, pues ya tiene nitrógeno. Y en su cuerpo ya puede formarse la proteína. ¿Te das cuenta? Mediante la alimentación.
Y en la tierra sí hay nitrógeno, ¿no? Porque recuerda que la raíz tiene nitrógeno, entonces los hongos pueden absorber también ese nitrógeno. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna forma las bacterias forman parte del ciclo del nitrógeno. Las bacterias. ¿Ya, chicos? Bien, continuamos. No se preocupen que no es mi timbre, jóvenes, no es mi timbre. Es el piso, pero no es mío. Bien, continuamos. Entonces ya sabes del nitrógeno, ya sabes el oxígeno, ya sabes el CO2. Me falta uno, mis, que no lo he puesto. Ya te explico, me falta uno. Es el ozono. El ozono, al igual que el CO2, forman menos del 1%. O sea, es muy escaso, es muy escaso. Sin embargo, esa cantidad es suficiente para formar parte de la capa de ozono. El ozono es el famoso O3. Apúntalo, ¿ah? Apúntalo. El ozono es el famoso O3, no es el O2, O2 es el oxígeno. El O3 es el ozono que forma parte de la capa de ozono. ¿No es lo mismo? El ozono es la composición de la capa. Pues como digo, el limón es parte de la limonada. Algo así, ¿no? Entonces, ese ozono, ¿qué función tiene? Su función, jóvenes, del ozono es atrapar o filtrar los rayos UV. Tú sabes que la capa de ozono rodea la Tierra. Cuando llega la radiación solar a la Tierra, el impacto que genera es tan fuerte que si no hubiese capa de ozono, no existiría vida en la Tierra. Lo que hace la capa de ozono, ¿qué cosa es? Es filtrar. O sea, ¿qué es filtrar, mis? Es reducir esa intensidad de rayos que llega del Sol hacia la Tierra. La capa de ozono, cuando está queriendo entrar los rayos, la capa de ozono reduce su intensidad y solamente va a entrar una mínima proporción de rayos en la Tierra, gracias a la capa de ozono, porque ella filtra los rayos UV para que no entre con esa intensidad, porque si no, no existiría la vida. La capa de ozono permite la vida en la Tierra porque reduce la intensidad de los rayos UV. ¿Te das cuenta de la importancia? Miss, yo he escuchado, Miss, que la capa de ozono se está rompiendo, Miss. La capa de ozono no se rompe, jóvenes. Entonces, ¿por qué dicen que se está rompiendo? La capa de ozono se está adelgazando. Si era de vamos a ver que era este grosor, cómo los rayos impactaban y este grosor de la capa de ozono reducía la intensidad, ¿no? Por eso. Ahora solamente es así. Entonces, no va a poder reducir totalmente los rayos UV. Como es más delgado la capa, los rayos van a traspasar fácilmente esa intensidad, con esa intensidad. Entonces la Tierra va a absorber más cantidad de rayos UV, trayendo muchas consecuencias más adelante. Entonces la capa de ozono, ¿qué hace? Filtra los rayos UV. Miss, ¿es posible que la capa de ozono algún día desaparezca? Muy buena pregunta. Existen componentes químicos que el hombre usa en su día a día que hacen daño a la capa de ozono, o sea, la destruyen, la adelgazan. ¿Y cuál es el componente, Miss, para no usar nunca más? Es el famoso CFC. ¿Qué es el CFC? El CFC es el famoso cloruro fluorocarbonato. Cloruro fluorocarbonato, así se llama, cloruro fluorocarbonato, el CFC. Y también podemos encontrar sustancias químicas en los refrigerantes y en los sprays, ¿no? Por ejemplo, yo uso un spray, ¿no? Un spray, que dice protege la capa de ozono. No, todos dañan, porque los sprays producen una sustancia química para generar esa salida del gas, ¿no? En este caso del desodorante. Entonces, todo eso daña a la capa de ozono. Pero, sin embargo, últimos estudios, ¿no?, han detectado que en esta pandemia, cuando las personas han estado, obviamente, en sus casas, no han estado en actividad, pues se dice que la capa de ozono no se ha reducido en esos años, sino ha aparecido, ¿no?,
un grosor adicional. O sea, se ha ido nuevamente regenerando la capa de ozono. Eso está comprobado, que la capa de ozono se ha ido reestructurando. ¿Qué quiere decir? Que es el hombre quien causa los desastres, ¿no?, de la naturaleza. Entonces, uno de los factores que podríamos incluir como protección de la capa de ozono es evitar el uso de los CFC, el uso de sprays, desodorantes sprays, ¿no? Y así poder reducir, pues, este gran impacto, ¿no? Ayudando a la capa de ozono a que no siga reduciéndose. Evitar contaminación, porque recuerda que el oxígeno es el gas que nosotros respiramos, y la capa de ozono es el O3, o sea, un oxígeno más. Las plantas botan oxígeno. Las plantas de botar más oxígeno, pues pueden formar más adelante la capa de ozono, pueden reestructurar la capa de ozono. ¿Y sería posible hacer una capa de ozono artificial? Hasta hoy en día no se ha podido hacer. Si se pudiera, sería genial, pero hasta ahora no se ha podido hacer. ¿Ya? Muy bien. Lo que sí se ha hecho son sistemas invernaderos, que son sistemas para que las plantas puedan sobrevivir, ¿no?, bajo algunas condiciones creadas por el hombre. Bien, continuamos. Ya sabes, la bacteria llamada Rhizobium, que fijan el nitrógeno. Sabes que el ciclo de nitrógeno interviene también en lo que es para formar proteínas. Continuamos. Hemos hablado entonces, chicos, de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y ozono. Ya, el ozono no lo puse pues ya porque se me pasó la diapositiva, no sé qué pasó, pero igual ya te expliqué, te las has anotado. En el cuerpo, chicos, en el cuerpo existen ácidos y bases. Por ejemplo, dígame usted, ¿qué ácidos conoce? A ver, ¿qué ácido conoce? Cuéntame, ¿qué ácidos conoces? Te escucho. A ver, ácidos que conozcas, ácidos. Te leo y te escucho. El ácido del estómago, claro. El ácido ribonucleico también. ¿Qué más? Ácidos que tú consumas en los alimentos o ácidos que veas en tu casa, ¿no? Jugo de naranja, excelente, Shani. ¿Qué más? Limón, claro. Pregunta, ¿cuál sería el antónimo del ácido? ¿Cuál sería el antónimo del ácido? A ver, antónimo del ácido. Claro, las bases. Las bases son antónimo de los ácidos. Correcto, las bases son antónimo de los ácidos. Ahora, escúchame. A las bases también le decimos alcalino. A las bases también le decimos alcalino, sustancia alcalina. Ahora, mira acá. Normalmente, para que una sustancia sea ácida, es porque tiene gran cantidad de hidrogeniones. ¿Ves qué es el hidrogenión? El hidrogenio son hidrógenos que encontramos en las sustancias líquidas. Entonces, que el H2O tiene hidrógenos, ¿no? Entonces, te pregunta, ¿no? En cuanto al ácido, en cuanto al ácido, en cuanto al ácido, ese ácido tiene gran cantidad de hidrogenión para que sea ácido. En el caso de básico, es porque tiene menos hidrogenión. Si tiene más hidrogenión, digo que es ácido. Si tiene menos hidrogenión, digo que es básico o alcalino. ¿Y cuándo es neutro? Cuando la cantidad de hidrogeniones, ¿no?, es igual a la cantidad de oxidrilos, o sea, los oxígenos que están en el agua.
Si esas cantidades son balanceadas, son equitativas, decimos que la sustancia es neutra. Y tenemos nosotros un balance de pH, ahí está, mira. El 7 es neutro. ¿Qué es neutro? Que la sustancia no es ni ácida, ni tampoco es alcalina, es neutra. Si digo que es muy ácido, digo que es muy ácido, es porque está alejándose del 7. Menores que 7, mientras más menor sea del 7, más menor, mientras sea menor que el 7, es ácido. Mayor que 7 es alcalino. Por ejemplo, ¿quién tiene más acidez, el 1 o el 2? ¿Quién es más ácido, el 1 o el 2? Claro, el 1. El 1, porque mientras más se aleje del 7 es más ácido. Pregunta, y al revés, en caso de alcalino, mientras más se aleje del 7, pero mayor de 7, es alcalino. Pregunta, ¿quién es más alcalino? ¿El 11 o el 13? Ya me dio hipo. Estoy creciendo, chicos, estoy creciendo, me da hipo. En la adolescencia. Claro, ¿quién es más alcalino? El 13. El 13. Correcto. Ya. Quiero que te fijes algo. El día, no sé, hoy día a las 12, normalmente siempre a esa hora me arde el estómago, ¿por qué? ¿Por qué me arde el estómago a esa hora, es que a esa hora nuestras células llamadas parietales liberan el ácido clorhídrico. En el estómago hay células, las parietales, las principales, las mucosas, las células G. Las parietales producen el ácido clorhídrico y justo a esa hora más o menos sale. Y cuando sale y no encuentra nada en mi estómago, empieza a degradar todo lo que hay en el estómago. Pero no hay nada porque no comí nada. Degrada tu pared. En la pared del estómago hay un moco. Degrada la mucosidad. Y empieza a arderte el estómago. Porque es ácido, está quemando tu pared. Entonces, para que no me queme, voy a ir a comerme un cevichito de pota, El ceviche tiene limón. El limón, ¿cuánto tiene de pH? 2. pH 2. El ácido clorhídrico tiene 1,5. Aquí está, mira. ¿Ves? 1,5. Si tiene 1,5, ¿quién es más ácido? ¿El ácido clorhídrico o el limón? ¿Quién es más ácido? ¿Quién es más ácido? El ácido clorhídrico, porque tiene 1,5. El limón tiene 2. Ahora, agrégale del 1 que está en tu estómago, ese ácido, agrégale ahora ácido 2, o sea, pH 2, ácido también, o sea, quema más, lo empeoras. ¿Te das cuenta? Empeoras todavía tu gastritis. Ya, fácil, pues, entonces, como yo ya sé que esa hora va a bajar, entonces voy a masticar algo para que, ¿no? Para simular que estoy comiendo algo. No, joven. Si tú masticas chicle, por ejemplo, a la mañana o cualquier hora, masticas chicle, haces esto, mira. ¿Qué estás haciendo? Estás moviendo tu mandíbula, tu boca. Cuando se mueve la mandíbula, cuando estás comiendo, y pasas el alimento, tu cerebro está analizando que ya hay comida, alimento en tu estómago. Porque al mover la boca, ya está tu cerebro trabajando de que va a entrar comida o alimento al estómago. Entonces ya va a permitir que a esa hora, después de unos minutos, ya salga el ácido clorhídrico. Pero no hay comida. Sí, pero al mover la boca ya estás estimulando que hay un proceso digestivo. Te estás confundiendo a tu estómago, perdón, a tu cerebro, pensando que hay alimento. Cuando baje el ácido, ¿qué cosa va a degradar? Saliva. Cuando tú masticas chicle, ¿qué es lo que pasas? ¿Acaso te pasas el chicle? No, pasas saliva.
Entonces, igual complicas tu gastritis porque va a bajar más ácido antes y luego también va a bajar a las 12 y si consumes antes el chicle, va a bajar también a esa hora. Entonces, complica la gastritis. Entonces, es ácido. Miss, y el tomate también será ácido. Miss, si el doctor dice que yo tengo gastritis, ¿qué tengo que consumir, Miss? Tomate, ¿podrás comer tomate? ¿Sí o no? Más o menos, ¿en qué valor de pH, qué alimentos tú deberías comer? ¿En qué valor de pH? ¿5? ¿4? ¿3? ¿En qué valor? Excelente, Reyes. Mayor a 7. Excelente. Mayor a 7. Claro, mayor a 7, jóvenes. Porque si consumes menor a 7, estás consumiendo ácidos. Claro, ¿sí o no? Cuando alguien de ustedes tuvo o tenga gastritis, el doctor no le va a recetar nada menor a 7. Por ejemplo, yo te pregunto, escucha, no siempre los alimentos ácidos saben ácido. ¿Sabías eso? No siempre los alimentos que contienen acidez saben ácido. No siempre. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuánto es el pH del café? Busca para ver, googlea. Te doy permiso para que googlees, googlea. ¿Debo de consumir café, sí o no, cuando tengo gastritis? A ver, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Cuánto es el pH del café? 5,2, Miss. Ya. ¿Y en qué rango está? Menor a 7. Complica mi gastritis. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces no debo de consumir. Pero no sabe ácido el café. No sabe ácido, pero tiene pH 5,2. Es ácido. ¿Te das cuenta? Bien, entonces, ¿qué debo de consumir? Mayores de 7. Ojo, estoy hablando cuando tienes gastritis. ¿Ah? No ahorita, no cuando tengas gastritis. ¿No? Mayores a 7. ¿Tú has escuchado el bismutol? ¿Has escuchado el bismutol? ¿Alguien sabe qué es el bismutol? Hay hubo un comercial del bismutol. ¿Has escuchado? ¿De qué se trataba? A ver, chicos, si ustedes me ven agarrándome mi nariz, es porque yo sufro de alergia. Y no es que la nariz tenga mucosidad, no, 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 es que a mí yo tengo alergia en la nariz, en las mañanitas, la nariz me pica, no sé por qué, es una alergia que es como una, ¿cómo se dice eso? Es como un tic, algo así. La nariz me pica la nariz. A ver, me dice, ayuda a controlar la acidez. Ya, sí, pero ¿sabes qué pasa? El bismutol tiene si tú lees la parte de atrás en su composición, tiene, ay, se me fue el nombre, leche de magnesio. Tiene leche de magnesio. Y fíjate en el googlea, ¿cuánto tiene de pH la leche de magnesio? ¿Cuánto tiene de pH la leche de magnesio? Fíjate, porfa, googlea, pH de la leche de magnesio. 10. 7 no, 7 no. 10 es mayor a 7. Por eso se te recomienda a las personas que tienen gastritis consumir esa leche de magnesio o el bismutol que contiene leche de magnesio antes de los alimentos o después. ¿Por qué? Porque así, cuando baje el ácido, tu estómago ya va a estar preparado porque va a reducir la acidez. ¿Quién? La leche de magnesio. Como ya hay base y encima va a entrar el ácido, pues ya no va a quemar, pues. Va a balancear el pH. ¿Te das cuenta? Va a balancear, ya no va a quemar. Y también si es que te está quemando, tomas bismutol y es como si llegara agua donde hay fuego y se reduce la intensidad del ardor. ¿Me estoy dejando comprender, jóvenes, o ya están volando? A ver, cuéntame. ¿Sí? Ya. Yo te pregunto algo. Aquí te vas a sorprender. Aquí te vas a sorprender, ¿ah? Te cuento pero una anécdota para que me entiendas. Una vez
Yo tenía que ir a dictar clase en turno noche, academia, creo que era de 6 a 8 de la noche. Pero para eso, en la tarde estaba lavando mi ropa. Entonces, como estaba lavando mi ropa, yo le digo a mi sobrinita, un favor, yo voy a ir a trabajar, voy a dejar remojando mis medias blanquitas, ¿no? Ahí politos blanquitos, voy a dejar remojándolo con lejía, les digo. Ya, ya, tía, ya, nomás. Pasa de acá 2 horitas, 1 horita, lo enjuagas, por favor. Ya, yo llego y lo tiendo. Ya, tía, ya. Ya me fui a trabajar. Después de 2, 3 días, me acuerdo, que fui a recoger mi ropa, pensando que ya, ella me dijo, y yo supuse que ella lo había tendido, porque no encontré mi ropa blanca, o sea, no encontré, yo supuse que la había tendido. Entonces, cuando fui a buscar mi ropa, no había ropa, no había mis ropitas blancas que estaba con lejía, no había. Yo le digo, mi ropa blanca que te dije, ay, tía, me olvidé, ¿cómo se dice esto? Enjuagarlo. ¿Dónde está? No sé, debe estar donde tú lo has dejado, me dice. Había pasado como 3 días, ¿ah? Y lo encuentro debajo del lavadero. Mi mamá lo había guardado debajo del lavadero. Mi ropa blanca con lejía. Cuando yo saco mi polito, había un polito blanco que había lavado con lejía, y le hice así, el polito se rompió. Y varios politos se rompieron. Y le había dicho 1 hora, le había dicho, y lo remojó por 3 días. Y eran telas bien delicadas. Y hice así y se hizo un hueco rápido. Pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tiene que ver eso, la lejía con el ácido? A ver, por ahí te escucho. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿qué dices? ¿Qué pasó ahí, joven? ¿Qué pasó ahí? Te leo, te leo. A ver, te leo. Me dice, el exceso de cloro quema la tela. Los químicos eran demasiado fuertes para esa tela. Pregunta, ¿cuánto de pH tiene la lejía? 13. Pero es alcalino, no es ácido. El ácido quema. ¿Qué pasó ahí? Sí es 13. La lejía estuvo mucho tiempo entre los polos y medias, por eso es tan fuerte la lejía que hizo que se rompieran los polos, así lo veo yo, Miss. ¿Ya? ¿Sabes qué pasa, joven? Te explico. Si los valores de pH están en los extremos, como 0, 1, 13 y 14, ambas queman. Ambas queman. 0 y 1 recontra quema. 13 y 14 queman también. Queman. Porque es demasiado alcalino. Demasiado alcalino. Y esto a mí 0,1, demasiado ácido. También quema. ¿Te das cuenta? ¿Correcto? Es por eso que cuando lavas ropa a mano, sientes que la mano te pica. Claro, demasiado alcalino. Demasiado alcalino. Una vez mi pantalón negro nuevo estuvo en lejía y lo despintó. Es que es demasiado alcalino. Demasiado alcalino. ¿No? Y eso hace que se aclare. Quema, pues destruye. También destruye microbios, porque algunos usan lejía para desinfectar algunos lugares, para matar microbios, porque quema, es muy alcalino. Lo que es demasiado alcalino también destruye. Quema. ¿Ya, jóvenes? Ya, ahora mira esto. En los seres vivos encontramos con frecuencia determinadas sustancias que pertenecen a 2 tipos, ¿no? Que pueden ser ácidos o pueden ser bases. Por ejemplo, una sustancia cuando es ácida, cuando su rango es mayor a 7. Perdón, cuando el pH es menor a 7. Si es menor a 7, es ácido. ¿Y cuándo es base? Cuando el pH es mayor a 7.
Correcto. Ahora, ¿dónde encontramos ácido, Miss? Un ácido es una sustancia que provoca el incremento del número de hidrogeniones. O sea, más hidrogeniones, más ácido. Te dije, ¿verdad? Más hidrogeniones, más ácido. Un ácido es donador de protones, ya que el hidrogenión es un protón. Los ácidos pueden cambiar de rojo a azul en un papel de tornasol. Si yo tengo un papel de tornasol, que es un papel que sirve para determinar si la sustancia es ácido o base, uso un papel de tornasol, y si lo coloco, un papel de tornasol, mira, si coloco un papel de tornasol color rojo en una sustancia ácida, ese rojo cambia a azul. Los ácidos hacen cambiar de rojo a azul el papel de tornasol. Recuerda, los ácidos hacen cambiar el papel de tornasol de rojo a azul.